Capítulo 4. Ciclos de la depresión. Ciclo es un período de tiempo en el que se repiten los mismos hechos. Hay días y épocas más peligrosamente fáciles para sentir depresión. Así, por ejemplo, desde hace mucho tiempo la gente habla del lunes de Zapatero, aludiendo a que en este día uno siente más desánimo y peor genio. Los especialistas saben que la época peor del año en cuanto a depresión es la que sigue a las fiestas de Navidad y Año Nuevo. En los primeros días de enero se multiplican los suicidios y los pocos psiquiatras que están trabajando en esa semana tienen doble o triple número de consultas porque hay montones de gente deprimidas en exceso. Tanto que un médico exclamó: las festividades se organizan para garantizar desilusiones. Para las personas predispuestas a la depresión, los días siguientes a las fiestas pueden ser fatales. Se sienten peor que nunca. Cuando la cena es candela, el desayuno es agua, decían los antiguos. Hay hechos mundial o nacionales que influyen en el ánimo de toda una nación. Así, por ejemplo, el mal resultado de una guerra tras un estado general de descontento y una victoria del propio país constituye una inyección de alegría para la enorme masa de ciudadanos. Es muy frecuente ver en las manos o en la mesa de los suicidas periódicos o novelas que tratan de hechos desgraciados y tristes. La lectura de esos hechos fue el toque final que les faltaba a la depresión para convertirse en locura. Otro tanto se puede afirmar de las películas de temas negativos, miedosos o crueles. Cuando un joven empieza a frecuentar esa clase de películas, es muy temible un funesto desenlace, porque después de cada película negativa le vendrá un período de depresión, como también después de cada lectura de novelas pesimistas y trágicas. Nuestro poeta Silva tenía junto a sí al suicidarse un libro del tremendamente pesimista poeta de Anuncio, y ya se sabe que después de cada lectura pesimista viene un período depresivo. Esto es muy importante decirlo a tantas personas que alimentan sus ojos con alcantarilla. Dime qué lees y te diré quién eres, decían los sabios antiguos. Ahora podemos añadir: dime qué tantas lecturas negativas haces y yo te diré qué tanta depresión vas a sentir. San Ignacio experimentó en sí mismo esta consecuencia. Él dice que en su juventud, cada vez que leía una novela le venía un período depresivo y una tristeza desesperante. Afortunadamente tuvo luego la experiencia contraria. Cada vez que leía un párrafo de la Biblia o unas páginas de vida de santos, sentía en mí una alegría incontenible y un deseo inmenso de superarme y ser mejor. Un período anímico espera a cada uno después de sus lecturas. Sepamos escoger las que no nos van a traer depresiones, sino más bien deseos de superación. Permitámonos recordar aquí como oportunos los testimonios que hemos oído y leído de parte de más de 100 personas, ya que al leer el libro de relaciones humanas titulado Secretos para triunfar en la vida de Eliezer, han gozado de un periodo de alegría y paz tan agradable que no han sido capaces de callarlo y se han convertido en perennes propagadores de la lectura de tan reconfortante libro. Ojalá quien lea estas páginas trate de hacer la prueba también cuando termine de leer el libro Secretos para triunfar en la vida. Va a exclamar como tantos otros en tantos países: nunca me imaginé que un libro pudiera hacer a mi espíritu tanto bien.
Hay un periodo de tiempo muy propicio a la depresión, cuando uno se siente cansado. La mayoría de los individuos sienten desánimo después de una tensión emocional o física, cuando se sienten cansados. Si hemos trabajado demasiado o nos hemos acostado muy tarde, somos más vulnerables al desaliento. A los matrimonios siempre se les aconseja que no discutan temas importantes cuando estén cansados. Por ejemplo, al llegar el marido rendido del trabajo, a almorzar o cenar, al terminar la esposa sus duras faenas del hogar, cuando el joven llega rendido después de un apasionante partido o de un desgastador examen. Nunca se debe discutir problemas después de las 9 de la noche, porque en ese momento hay depresión a causa del cansancio, y la depresión es la peor consejera que existe. Siempre aconseja mal. Es increíble cómo los problemas se agigantan cuando estamos cansados. El cansancio puede provenir de una noche de sueño pesaroso por haber comido demasiado o alimentos muy pesados, y eso nos sucede a todos. El desánimo no conoce excepciones. Aún el más bonachón, conocido por su buen humor y jacarandoso espíritu, si está cansado se puede quedar sin buen humor. Los israelitas dicen que la más eficaz fórmula médica inventada para que la gente se conserve animosa y alegre es la que Dios proclamó en el monte Sinaí, el tercer mandamiento. 6 días trabajarás y harás tus obras, pero el séptimo día descansarás. El que nos creó sabe muy bien que si no descansamos un día cada semana, nos enloquecerá la depresión. Persona cansada es persona malgeniada. El período mensual. En las mujeres suele coincidir el período depresivo con su ciclo menstrual, que les causa repercusiones físicas y psíquicas. También a los hombres les llega con cierta periodicidad su época de desaliento. Dicen que casi fijo cada 34 o 38 días, pero a las mujeres les llega fijo cada 26 a 29 días, y para ellas este período es más pronunciado y más notorio y molesto. Son días en que los que conviven en su casa deben de tenerles más comprensión. La persona que sabe más o menos el tiempo en que le ha de llegar su ciclo depresivo se prepara mental, emocional, física y espiritualmente para neutralizarlo y tratar de acortarlo. Soldado avisado, les cuesta más hacerlo morir en guerra. Para estas ocasiones hay que proponerse no tomar resoluciones negativas, porque son equivocadas. Un gran escritor contemporáneo decía: no permito a mi mente dar juicios definitivos en esos días en que mi humor y mi ánimo están en su más bajo nivel, que muchas veces envío con ellos de una vez las estampillas para que el director del periódico me las pueda devolver, porque estoy seguro de que si no me las devuelve, los echa a la canasta de la basura. Pero en realidad sucede que las columnas que escribo cuando me siento mal a menudo son mejores que las que escribo cuando estoy de buen humor. Las personas deprimidas no son buenos jueces de sus propias obras. Por eso el notable educador San Juan Bosco decía a sus discípulos: jamás tomen la resolución de abandonar su vocación en días de depresión o desaliento. Las resoluciones negativas tomadas en dichas épocas son una fatalidad y traen dolorosas consecuencias. Este libro quiere enseñar el arte de aprender a sacar el mayor provecho
a nuestras vacilantes disposiciones de ánimo y lograr la victoria sobre la depresión. Estamos seguros que siguiendo las normas que aquí exponemos, fruto de muchos años de activa experiencia, lograremos no ser víctima de esta enfermedad. Es verdad que desánimo no es lo mismo que depresión, pero también es cierto que en los días en que estamos desanimados somos más vulnerables a la depresión, porque en los días en que estamos con una pobre disposición de ánimo, sucede que ciertas cosas que antes no nos causaban perturbación alguna, de pronto se transforman en fuentes de irritación que pueden llevar a la depresión. Mientras más conozcamos la manera como funciona la naturaleza humana, mejor podremos guiar sus tendencias positivas y negativas. Así, por ejemplo, si conocemos el principio psicológico del gran sabio William James, que si expresamos externamente una emoción, esta emoción se aumenta, y si no la expresamos externamente, ella se disminuye. ¿Habremos dado un gran paso para no manifestar que estamos deprimidos? Silbaremos o cantaremos cuando nos percatemos de la proximidad del desánimo, y él se ahuyentará. Mientras que si demostramos una actitud mustia, pesimista y achilada, el desánimo se apodera de nuestro ser. Es lo que el salmista decía para sus momentos de angustia. Alzaré mis ojos hacia los montes de donde viene mi auxilio. Mi auxilio me vendrá del Señor que hizo el cielo y la tierra. Salmo 121, 1, 2. O lo que decía Roosevelt el presidente, de puro aparentar que estoy bien y contento, resulté contento y bien. Ciclos o épocas especiales de la vida en que más deprimidos estamos. Durante ciertas épocas de la vida, la gente es más susceptible a la depresión que en otras épocas. Depresión, estado de decaimiento acompañado de tristeza, irritabilidad o ansiedad. Unas personas pasan por alto muchos períodos casi sin sentirlos, pero otras quedan ahí ahogadas en su decaimiento cada vez. Vamos a ver los períodos más sensibles. Los primeros años el niño es muy sensible. Los médicos están acordes en afirmar que si el niño en sus primeros años es tratado por sus padres con cariño, responsabilidad y buenos ejemplos, es verdaderamente rico en buen ánimo para toda su vida. Pero si en sus primeros años siente soledad, abandono, continuas riñas y malos ejemplos, queda tarado de depresión para siempre. En Inglaterra tienen un hospital psiquiátrico a un hombre que persigue a su padre para matarlo, y averiguando profundamente han descubierto que cuando él tenía menos de 5 años, veía llegar a su padre borracho, con un cuchillo, amenazando al ser que el niño más quería, la madre. Aunque jamás el papá trató mal a este hijo, sin embargo los recuerdos de los primeros años le causaron un trauma que ya nadie logrará borrar. Todo lo que los asusta en esta edad les deja ansiedad para edades futuras. En África se ha estudiado por qué ciertos muchachos crecen con una seguridad tan grande y una casi carencia de miedos. Y es porque en sus primeros 3 años la mamá lo lleva siempre consigo en su mochila a sus espaldas. El muchachito ha pasado sus primeros años con la más absoluta seguridad, sin temer nada, y esto le repercute en su buen ánimo
para toda su existencia. No es superprotegerlo ni evitarle todo lo que le hagan sufrir. No, porque eso sería formar merengues, pero sí hay que procurar evitar lo que les pueda causar un ánimo deprimido o asustable. La segunda década. De los 10 a los 12 años, por lo general, la vida del jovencito es muy placentera, pero llega luego la adolescencia. No es ni niño ni adulto. A cada rato pierde el control, se siente desconcertado y se rechaza a ratos a sí mismo y tiende a separarse de los demás, excepto de la pandilla. Son verdaderos neuróticos y esto hay que recordarlo para saber comprenderles sus rarezas, que no las tienen por malos sino por falta de equilibrio en su sistema nervioso. Un especialista dice, llega un momento en el que se comportan de manera tan mal que solo la madre y el padre pueden amarlos. Y a veces el padre se pregunta cómo la madre lo puede aguantar. Su comportamiento es inmoderado, variabilísimo. Un rato abrazan a la mamá y al poco tiempo están dándole puntapiés al mobiliario de la casa. Se van al colegio resueltos a ser joviales y tratables, y al cuarto de hora están con un genio de todos los diablos. Es discutidor, su actitud es rebelde, vive solitario y su comportamiento detestable lo hace menos agradable aún, y aumenta el rechazo de los otros, lo cual produce en él un comportamiento más hostil, y así vive su primera experiencia seria de depresión. Además, en la adolescencia hay un despertar sexual muy fuerte. Su conciencia le dice que debe refrenar esos instintos, pero la voluntad no le alcanza muchas veces y empiezan un nuevo tormento, el complejo de culpa que lo lleva a la depresión. Este sentimiento de culpabilidad le viene porque pierde el control de sus instintos sexuales y da rienda suelta a la imaginación sexual que lo lleva a la masturbación, refregarse los órganos sexuales. La masturbación produce siempre depresión. Los médicos sabemos que son tremendamente pocos los casos de personas que se masturban y que no sienten depresión. Este vicio produce una sensación de derrota y de vergüenza. Si el joven tiene quien lo oriente y le diga que este es un instinto superable, que si se dedica al deporte o a otros ejercicios físicos, las hormonas se le riegan por todo el cuerpo y así no quedan concentradas en los órganos sexuales y por tanto sentirán menos impulsos a la masturbación. Si alguien en buena hora le recuerda que los pensamientos buenos echan fuerza a los pensamientos malos, porque en la mente no pueden existir dos pensamientos al mismo tiempo. Y así que uno se dedica a las lecturas interesantes y formativas. Por ejemplo, biografías de grandes personajes que tanto atraen a los adolescentes o revistas deportivas, etc. Los buenos pensamientos de esas lecturas neutralizan los pensamientos sexuales y si tienen la suerte de encontrarse con una persona responsable que les advierta acerca de lo grave que es adquirir el hábito de la masturbación, porque hay viejos que exclaman, me masturbo 5 veces al día desde hace 30 años y ya no soy capaz de no hacerlo. Si alguien me hubiera advertido cuando era joven y cuando todavía era capaz de dejar este vicio, que llegaría un día en que yo no sería capaz de dominar tan mala costumbre, pero nadie me advirtió, y le presentan lo que puede obtener en superación quien se propone no hacer lo que no es debido,
y el gran poder que tiene en esto la oración, pues coloca junto a nuestra débil voluntad la omnipotente voluntad de Dios. Entonces, ese joven se verá libre de una de las más terroríficas fuentes de depresión, como es la sexualidad desenfrenada, porque en este caso sí que se cumple lo que dijo Cristo. Todo el que comete pecado se vuelve esclavo del pecado. Juan 8:33. Pocas esclavitudes son tan depresivas como la que se dedica a los desórdenes sexuales. Millones lo han experimentado y darían quién sabe cuánto por no haber tenido tan dolorosas y apabullantes experiencias. Hay un pequeño período de depresión también en esta edad, y es en la época siguiente a su grado de bachillerato. Esa depresión depende de la desaparición de una meta, en este caso el grado de último año de bachillerato. La noche de la graduación se les ve en un éxtasis de euforia y de dicha, reacción que a veces llega al linde de la histeria al despedirse de sus profesores y amigos. Con harta frecuencia, tal experiencia es seguida de un estado depresivo que dura de 1 a 10 días. Al menos que el joven tenga otras metas ya bien señaladas. Este periodo se le puede transformar en apatía, pereza, indiferencia, desgano para todo. Por eso conviene tener un buen plan para el futuro y ojalá un trabajo que le guste desde el día siguiente de su grado o de su vuelta de vacaciones. La tercera década de la vida. En esta época la depresión ataca más a las mujeres que a los hombres. El varón en la edad de los 20 a los 30 años se dedica fuertemente a su educación y a su especialización vocacional, y sus energías varoniles lo mantienen atléticamente activo. De ahí que normalmente no sufren tanto de la depresión como las mujeres en esta tercera época de su vida. Las recién casadas son víctimas de la depresión a las pocas semanas del casamiento. Una de las causas es la relajación psicológica que produce la vida rutinaria, comparada con los emocionantes preparativos previos al matrimonio. Otra de las causas que explican esta depresión es que sus sueños y expectativas fueron tan idealizados que la realidad se torna decepcionante. El amor es ciego. Únicamente permite ver las cualidades de la persona amada, pero pronto pasan los gustos y solo quedan los sustos, como dice la gente, y empieza la otra persona a aparecer con todos los defectos de la pobre naturaleza humana, los cuales traen decepción. Y más sin antes de casarse los novios no han estudiado relaciones humanas que les enseñen los secretos y las técnicas para hacer felices a los demás. Hay hombres que han vivido siempre entre varones toscos, bruscos y ásperos como son los hombres, y de un momento a otro se van a vivir con una mujer, sin saber un poco de psicología femenina. Ya podemos imaginar la decepción de esta pobre a las pocas semanas de matrimonio. Muchas de estas depresiones amargas se podrían evitar si hombres y mujeres, novios y casados, dedicaran un poco de tiempo para aprender en lecturas o cursos un poco más de relaciones humanas. Hace poco, al atravesar una plaza, sentí que un hombre de espesa barba larga me daba un fuerte abrazo. ¿Qué pasa?, le pregunté. Perdone, pero es que juré que donde lo viera usted le daría un abrazo de gratitud, porque hace unos meses leí en uno de sus libros que muchos matrimonios se arreglarían con solo que leyeran un poco más de relaciones humanas. Mi hogar era un fracaso.
peleas y discusiones todos los días. Mi esposa y yo propusimos leer su libro, Secretos para triunfar en la vida, y al cambio ha sido tal que parece mágico. Si hubiéramos leído desde años antes las técnicas para hacer felices a los demás, cuántos ratos amargos nos hubiéramos evitado. Tenía razón aquel hombre para evitar que para nuestra culpa otros en familia sufren depresión. Hay que aprender las técnicas que las relaciones humanas enseñan acerca del buen trato hacia los demás. El tiempo que dediquemos a estas lecturas producirá frutos de alegría, paz y comprensión. No le pedimos al que lee que nos crea, solo le pedimos que haga la prueba. En el libro Preparación para el matrimonio del padre Gustavo Eliezer hay un capítulo muy interesante titulado Detalles para los primeros días de matrimonio. Su lectura ha evitado a muchas parejas muy amargas y decepcionantes molestias y les ha enseñado cómo si se aman verdaderamente y si son considerados el uno con el otro, los problemas que se presentan al principio del matrimonio se logran solucionar felizmente. Otra depresión para la mujer recién casada es la que experimenta después del nacimiento de su primer hijo. Los médicos la llaman depresión posparto. Sucede más después del nacimiento del primer hijo que en el de los demás. Puede ser ocasionada por el grave esfuerzo emocional que la madre debe soportar al dar a luz. También puede provenir de que la madre considera al niño como un intruso, que viene a perturbar la paz del hogar. Esto le puede agravar mucho su depresión. Hay otra causa, que este niño viene a complicar la situación económica de la casa y por tanto la depresión que él produce se aumenta hacia el final de quincena o al final del mes cuando el dinero se haya reducido casi a nada. Para la madre de varios hijos, la depresión le puede llegar muy frecuentemente por el tremendo trabajo que supone el cuidado de las criaturas, por sentirse como una prisionera o esclava del cuidado de esos pequeños, y por el temor subconsciente de verse nuevamente embarazada con todos los problemas que esto acarrea. Si en tales circunstancias empieza a sentir lástima de sí misma, no tardarán en planteárseles serios problemas de depresión, lo que puede llevarla a perder interés en su aspecto exterior o pérdida de su propia imagen, y por tanto agravamiento de la depresión. Y esto le trae otro peligro, que su esposo se interese menos por ella por el mal aspecto que ahora tiene. Los psicólogos repiten, quien se sienta deprimido, vístase mejor. Esto disminuye la depresión. Por eso las madres deben recordar que los hombres se dejan estimular y emocionar por la vista. La mujer más elegante que pueda ver su marido cada día debe ser la esposa cuando le abre al atardecer la puerta que da a la calle. Este vestirse con esmero antes de que llegue a la casa no solamente le hace bien a él, sino que es también beneficioso para el concepto que ella tiene de su propia vida. San Pedro en una carta decía, recuerden las mujeres que su mejor adorno no son las joyas ni las modas, sino un corazón amable y dulce. Esto es muy precioso ante Dios. Así se adornaban las mujeres santas del Antiguo Testamento. Primera de Pedro 3:4. Pero también el Apocalipsis, al describir a la esposa ideal, dice que se le aconseja adornarse y vestirse con vestidos agradables a la vista. Apocalipsis 19:8.
Hay otra depresión para las madres, cuando los hijos crecen y ella empieza a sentirse profundamente que ya no es necesitada por ellos. Aquí le puede llegar la depresión de la inutilidad, que es una de las más apabullantes que pueden sobrevivir, y para evitarla es necesario dedicarse a alguna actividad creadora o en favor de los demás. Siempre podremos ser útiles a alguien. Los pobres siempre los tendremos con nosotros. Y si en un doloroso momento la enfermedad o la vejez nos hacen inútiles, exteriormente, sin embargo, con nuestra oración frecuente y con la resignada paz con la que sepamos llevar nuestros sufrimientos, seremos pararrayos de la justicia divina, que evitarán castigos y desastres a las personas que nos rodean. Nada atrae tantas bendiciones sobre un hogar como una persona que sufre con paciencia y por amor de Dios. Cuando en una aparición le dijo Jesucristo a Santa Catalina: si quieres tener verdadera caridad, no dejes pasar ningún día de tu vida sin hacer un favor a alguien. Y la santa le preguntó: ¿y el día en que no encuentro a ninguno para hacerle un favor, qué puedo hacer? El Señor le respondió: puedes rezar u ofrecer tus sufrimientos por los demás, que eso ya es un gran favor que les haces. La cuarta década de la vida. En esta época, las personas están sumamente ocupadas. Esas mujeres como amas de casa, educando y cuidando a sus hijos, o si no, empleadas en empresas y oficinas. El padre de familia trabaja en el comercio o en una empresa o profesión, o sigue especializándose en su aprendizaje. Es una etapa de tremenda actividad para la familia, y una de las preocupaciones más fuertes en este tiempo es el comportamiento emocionalmente volátil de los hijos adolescentes. Si los padres han llevado la educación de sus hijos con disciplina y amor, los problemas serán menores, y más fácil todo aún si los principios morales de la religión son los que rigen todo en el hogar. Educa al niño en la religión, y ya de mayor no abandonará sus buenos principios, dice la Biblia en Proverbios. Pero si los padres han accedido a todos los caprichos del niño, si lo han mimado en demás, o no les han enseñado debidamente los principios de la religión y del temor y amor de Dios, tendrán que enfrentarse a unos jóvenes rebeldes e indomables. Y la década de los 40 puede traer muchas depresiones. En Francia, al condenar a un adolescente por terribles crímenes, éste, al recibir la sentencia condenatoria, exclamó: pero pido también que condenen a las dos personas que fueron causa de mi perversión. Esa madre mía que jamás supo enseñarme nada de religión, ni exigirme ningún sacrificio. Y ese padre que en vez de corregirme en mis defectos, me felicitaba por mis fechorías. El ataque depresivo de su padre lo llevó a una clínica de reposo. Para ser feliz a los 40 hay que empezar a los 30 o antes a educar bien a los hijos. En esta época la depresión es menos frecuente que en las demás edades de la vida, porque las personas están más ocupadas. Y una ocupación agradable aleja la depresión. Se cuenta de San Macario, que ante un joven oprimido por terribles ataques de depresión, se propuso tenerlo siempre ocupado, y ordenó a los dirigentes de la casa que cada uno le pusiera oficios interesantes en diversas horas del día. A las pocas semanas,
Macario preguntó al antes deprimido, ¿has vuelto a sentir ataques de depresión? Y el joven le respondió muy alegre, no, padre, ¿y con qué tiempo? Nada aleja tanto la tristeza de la depresión como la alegría que se siente al dedicarse a una ocupación interesante. Por eso Dios es el más alegre de todos los seres, porque según las palabras de Cristo, Dios está siempre actuando. Juan 5:17. Dios es el más alegre e incansable trabajador que existe, y nosotros sus hijos debemos imitarlo. La quinta década de la vida y hasta los 65. La mayoría de los psiquiatras afirman que durante la quinta década de la vida aumenta el número de personas afectadas por la depresión. Autoridades mundiales en neurología están de acuerdo que en esta edad aumenta el porcentaje de deprimidos y de suicidas. Durante este periodo se presentó la depresión en forma fuerte en personas que jamás la habían tenido, sino en forma leve. Los que ya la han sufrido ahora la sufren más fuertemente o más repetidas veces. ¿Por qué se presenta tanto la depresión en esta edad? Para mujeres y hombres, para algunos hombres también llega en esta edad, si no ha llegado después de los 40. La menopausia, que es un período de la vida en la cual se siente un gran desgano por todo lo que antes entusiasmaba, profesión, cónyuge, trabajo, etc. A todo llega y hay que aguantar, con calma hasta que pase, sin tomar resoluciones negativas ninguna, porque serían equivocadas. La mejor pomada para este mal es el aguante, el dejar que pase, dice la gente sencilla. Además podemos atribuir depresión en esta edad a una gradual disminución del progreso de las energías vitales. No es que la persona esté vieja, no. La vejez empieza propiamente a los 75. De los 50 a los 75 estamos en la edad madura, que es sin duda la más preciosa de la vida, porque en ella hay equilibrio, experiencia, influencia por lo que se ha hecho y hasta ciertos bienes materiales acumulados en muchos casos. Pero el ritmo de crecimiento de la energía vital ya no se siente tan poderoso como antes. Es declinar en el progreso de las energías. Es el responsable de los cambios temperamentales que se pueden presentar en la década de los 50. Aquí es cuando llegan las mermas de las ambiciones, la disminución de la agresividad, pérdida paulatina de interés por lo nuevo y un mayor apego a lo pasado y antiguo. Puede ser debido todo esto a la disminución de las hormonas por parte de la pituitaria o a una menor circulación de sangre en el cerebro. No es nada raro que personas que jamás habían sufrido depresión, de pronto, pasados los 50 años de edad, experimentan un desgano y frialdad en su profesión, en su afecto en el hogar o en la vocación que han seguido hasta ahora. Es algo totalmente normal. Les da la impresión de no haberse realizado plenamente en la vida. Si esta persona pierde el encanto de responder actuando al desafío de la vida, o si se le parece que sus sueños e ilusiones jamás habrían de realizarse, puede caer en la depresión. Y esta depresión se le va a repetir si no logra formarse una actitud mental positiva que le lleve a aceptar actuando los desafíos de la vida y a proponerse metas e ideales de acuerdo con sus propios talentos y cualidades que valen mucho. Las energías sexuales pueden disminuir en esta edad.
Puede ser que al sentir menos atractivo entre cónyuges, se empiece a buscar otros amores y llegue al hombre a lo que muchos han llamado la época tonta, en que va mendigando amores extraños que en vez de verdadera felicidad le van a ocasionar complicaciones muy chocantes. A todo esto hay que añadir para los padres de familia el problema que significa el desprenderse de los hijos que se van casando o se van yendo lejos, lo cual puede producirles también agotamiento nervioso. Todo esto se puede remediar mucho si no se dejan de hacer planes para el futuro y si cada uno sigue dedicándose a actividades que le hagan sentirse útil y no deja que la vida pase sin nuevas realizaciones. Los padres de familia pueden empezar a quedarse solos y entonces es cuando necesitan urgentemente, si no quieren caer en la depresión y en el complejo de inutilidad, el dedicarse a hacer muchas cosas en favor de los demás. Hay pobres que socorrer, niños que instruir, enfermos que visitar, presos que consolar, difuntos a los cuales demostrar el cariño con las plegarias, reuniones cívicas o religiosas a las cuales asistir, etc. Y cuidado con amores extraconyugales. En esta época en que puede presentarse frialdad entre esposos, porque estos traen como consecuencia neurosis de culpabilidad, la cual trae consigo la depresión. Habrá que aprovechar también este tiempo para hacer las buenas lecturas que en edades anteriores no hicimos por dedicarnos a las actividades materiales. Pocas cosas hay que alejan tanto la depresión y el aburrimiento como una buena lectura. Un actor famoso escribía: "Nunca estarás solo si tienes un buen libro", y Franklin, el famoso inventor, narra en su autobiografía este dato: "Ya mayor, dediqué 2 horas diarias a la lectura de libros instructivos, y así subsané la instrucción que mis padres no pudieron darme. La lectura se convirtió en mi mejor diversión". La sexta década de la vida, desde los 66 especialmente. Hay 2 clases de personas al llegar a esta edad. Primera, los que saben que hay una meta que alcanzar, un ideal que conseguir y que disponemos de poco tiempo y hay que emplearlo de la mejor manera posible para lograr realizarse, pero que también hay que pasar la vida de la manera más santamente alegre que sea posible. Estos individuos buscan sanos pasatiempos para pasar ratos de descanso. Traban amistad con otras personas de su misma edad, y esto les enriquece la vida. La relación con sus nietos les puede dar una sensación de jovialidad, a la vez que de influencia venerable. Aceptan la vida como es, y al sentir que van declinando, no lo toman como una tragedia, sino como el madurar necesario de la naturaleza para pasar a la época de la resurrección final y definitiva, al goce eterno. El otro grupo son los que al pasar de los 66 quieren rechazar lo inevitable. Confunden edad madura, que es la que tienen, con vejez, que será después de los 75. Viven pensando y diciendo: "Lástima que ya no soy lo que fui", como si el corpulento roble dijera: "Lástima que ya no soy el arbolito que se ladea hacia donde lo lleva el viento", o el vino antiguo y añejo exclamara: "Lástima que no soy ya el agrio vino recién hecho".
Esta forma de autorrechazo a la edad que se tiene lleva fácilmente a la depresión, y la depresión lo tomará en un ser indeseable y se ensimismará adoptando una actitud quejumbrosa que puede llevarle a la neurosis. En esta época de la vida puede suceder que los esposos que llevan más de 30 años de casado experimentan un periodo de turbulencia y de disgustos debido a la neurosis de los dos. Ella que está angustiada al ver que su belleza está desapareciendo y él al sentirse cada día menos vigoroso en su actividad. Afortunadamente, este periodo puede ser pasajero. Y una vez que los dos acepten la realidad de la vida con una actitud positiva y se den cuenta de que si en unos campos han dejado de ser los primeros, en otros en cambio pueden seguir siendo útiles y que todavía tienen ocasión para ganar muchos méritos para esta vida y para la eterna. Físicamente pueden ya no ser tan robustos y fuertes como lo eran antes, pero mentalmente están en una de las mejores edades de la vida. Para muchas personas ha sido una verdadera tabla de salvación para este período de su vida el haberse preparado con las debidas precauciones para él. Sin embargo, sin tomarlo como una época de desastre, sino como la verdadera maduración de la personalidad. Y así tratan de pasar este tiempo con la mínima cantidad de quejas, y viendo en todo a la voluntad del Dios Padre de todos, que al permitir que suceda todo esto, debe tener sin duda un plan sapientísimo que nosotros no entendemos, pero que seguramente será para nuestro bien, y alegrándose que ya no están en la edad de las vanas ilusiones, sino en la época de la equilibrada madurez. La mujer al sentir sus cambios hormonales y que ya su reacción sexual disminuye tan notoriamente, no reaccionará negativamente, sino que considerará todo esto como una espiritualización de su vida. En esta edad es cuando el amor entre los esposos se vuelve más espiritual y llega a su verdadera grandeza. Ahora ya no se amarán tanto por el atractivo físico y sexual, sino por simpatía espiritual. Y este amor es inmensamente más noble y ennoblecedor que el anterior. La depresión producida por la muerte de los seres queridos. De los 60 para arriba, se siente con frecuencia la visita de la muerte a los seres más queridos. El cónyuge, los hijos, los mejores amigos, los líderes más admirados. La mitad de los que pasan de los 65 son solteros o viudos o abandonados por su pareja. Ante la muerte del compañero de la vida, hay muchas personas que son incapaces de aceptar esta tragedia, sobre todo si carecen de reservas espirituales. Si nunca han visto en la vida un plan de Dios y en cada suceso un acto de su divina voluntad que ha permitido que esto suceda y que podía haber evitado que sucediera. El peligro en estos casos es no querer aceptar lo que ha sucedido y dedicarse a la autoconmiseración, a darse a sí mismo mensajes de pésame. Esto lleva irremediablemente a la depresión y acorta la vida. Muchos hay que al morirse su pareja que tanto aman, pierden su deseo de vivir y la muerte les sobreviene muy poco tiempo después. Si la muerte la manda el Padre Dios que nos creó y Él es nuestro amigo
y no nuestro enemigo? Si la muerte no es un adiós, sino un hasta luego, porque en la eternidad nos vamos a encontrar otra vez. Si morir no es acabarse, sino pasar de una vida de dolor, pecado y peligros a una vida de paz y de cercanía cada vez más radiante al Todopoderoso. ¿Por qué desesperarse ante semejante realidad? El libro de Sirach en la Biblia dice: no llores demasiado por un muerto, pues te hace mal a ti, y en cambio a él no le aprovecha para nada. Pasado cierto breve tiempo deja de llorar, porque él ya está en la paz. San Agustín decía: una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima por su recuerdo se evapora, pero una oración por su alma la recibe Dios. Y existe además una reconfortante realidad que muchos han experimentado y van a experimentar, que los muertos con sus oraciones ayudan más desde la otra vida que lo que nos ayudaron en esta, lo cual ya es mucho decir. Por eso San Pablo decía: no os entristezcáis por los muertos como aquellos que no tienen esperanza. Primera de Tesalonicenses 4:13. Andar entristeciéndose sin cesar por una persona creyente que pasó a la eternidad es como si una mamá muy pobre viviera llorando porque a su hijo lo sacaron del rancho miserable donde vivía aguantando hambre y lo llevaron a vivir cómodamente en el palacio del jefe de la nación. Los muertos pasaron a una vida mejor. ¿Por qué entonces vivir llorando porque ellos están gozando? De los 75 para arriba. En esta edad aumentan las dolencias físicas. Si la persona tiene una tendencia a la depresión, le vendrá la hipocondría, enfermedad nerviosa que le hace sentir melancolía, tristeza y angustia respecto a su propia salud. Para colmo, el círculo de sus amigos ha quedado muy disminuido por la muerte de muchos de ellos, y uno de sus peores sufrimientos es la soledad. Al ver a un viejo y recordar los solos que nos sentiremos entonces, deberíamos esforzarnos por disipar un poco más con nuestro cariño su terrible soledad. De una cosa podemos estar ciertos: podremos llegar a ser como los ancianos con quienes tratamos. Si llega luego la segunda infancia y se recuerda muy vivamente el pasado, en esta edad siempre tendrá mayor felicidad quien desde joven aprendió a ver la vida en el aspecto que ella tiene de positivo y de optimista, y no en sus aspectos negativos y pesimistas. El optimista vive más años y los vive mejor. Resumen, conclusión. En toda la edad pueden venir depresiones. La ausencia de la depresión no debe buscarse en la falta de problemas, porque nunca faltarán, sino en una actitud mental positiva respecto a lo que sucede en la vida. Eso es lo que deseamos enseñar en este libro: cómo enfrentar los problemas con una mentalidad optimista que lleva a la victoria y a la paz.